Bienvenidos a la revisión de este expediente. A ver, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Lo que vamos a examinar hoy no es, digamos, un simple misterio más. Es una fractura total, absoluta de lo cotidiano. Como investigadores, sabemos que es clave mantener la mente fría, ¿verdad? Sobre todo cuando todo apunta hacia lo absolutamente imposible. Hoy vamos a desmenuzar el caso del apartamento 4A, en pleno centro de Madrid, y la desaparición súper extraña de su último inquilino, Marcos. Básicamente, vamos a reconstruir un thriller psicológico donde ser lógico no te salva. De hecho, resulta ser la trampa perfecta. Escuchen bien esta frase y la imposibilidad que tiene. Esta es la primera vez que Marcos interactúa con ese contestador automático de los años 90 que estaba ahí, abandonado en la cocina. Imagínense la escena. Le dan play y el mensaje describe con una exactitud que da escalofríos la hora exacta en la que Marcos acaba de llegar, lo que está haciendo en la habitación y hasta lo que está pensando en ese preciso instante. Pero miren, aquí está el verdadero terror clínico de todo este asunto. La cinta dice que ese mensaje llevaba guardado 3 meses. O sea, 3 meses ahí, en silencio, esperando el segundo exacto en que alguien cruzara la puerta. Una locura. Ahora, para entender cómo procesa esto nuestro protagonista, tenemos que hablar de la disonancia cognitiva. Marcos era un tipo que confiaba demasiado en la lógica. Entonces, al toparse con una grabación profética de hace 3 meses, su cerebro simplemente choca contra una pared. Es un mecanismo de defensa que todos tenemos, ¿no? Cuando la lógica se rompe, la mente prefiere 1000 veces engañarse a sí misma antes que aceptar el terror puro. Su escepticismo choca de frente con un evento claramente sobrenatural, y en vez de salir corriendo de ahí, que sería lo más sensato para cualquiera de nosotros, su instinto analítico lo obliga a quedarse a buscar una explicación normal, terrenal. Y bueno, ese fue su mayor error, sellar su destino por no aceptar que la razón acababa de fallar por completo. Así que entremos al acto 1, la ilusión de lo ordinario. Miremos los hechos fríos y tangibles de su llegada. Tenemos a Marcos, 28 años, buscando abrirse camino en la capital. Consigue un apartamento en una tercera planta por debajo del precio normal, lo cual, seamos honestos, casi siempre es una bandera roja, pero él lo ve con satisfacción práctica, como una ganga. Llega con 2 maletas. Y presten mucha atención a esto. Una de esas maletas, una de color azul, tiene una rueda rota. Un detalle súper aburrido e insignificante, ¿cierto? Pues es exactamente la absoluta banalidad de esa rueda rota lo que vuelve tan profundamente aterrador que la voz del contestador supiera esto desde meses atrás. Aquí es donde vemos cómo se rompe la realidad. Por un lado, tenemos el mundo racional de Marcos. Es un martes por la tarde cualquiera, un alquiler barato, la luz chueca entrando por el patio, el acto súper normal de desempacar, pero por otro lado, acecha la realidad del apartamento 4A. Un aparato viejo con una lucecita roja que no deja de parpadear, narrando el presente de Marcos desde una grabación del pasado, con ese siseo horrible de las cintas magnéticas viejas de fondo. Y Marcos, claro, intenta con todas sus fuerzas inclinar la balanza hacia lo racional, diciendo a sí mismo, esto tiene que ser una coincidencia, a juro tiene que serlo. Pasemos al acto 2, las grietas en la realidad. ¿Por qué nadie se va nunca? Esta es la gran pregunta que surge en el pasillo silencioso del tercer piso. Marcos va y toca la puerta 4B para buscar una explicación lógica, quizás para preguntar por el inquilino anterior, y le abre una vecina de unos 70 años. Y vaya que esta señora cambia las reglas del juego en este expediente. Resulta que ya no estamos hablando de una broma pesada en una cinta. Nos cuenta que hay un patrón muy oscuro arraigado en ese lugar. Un patrón de absorción absoluta, donde los inquilinos no hacen las maletas y se mudan, simplemente desaparecen. No se les vuelve a ver jamás. Si analizamos bien el testimonio de la vecina, vemos cómo esta entidad o lo que sea que viva en el 4A se vuelve cada vez más voraz. Miren la línea de tiempo, es implacable. El primer inquilino, el dueño original del contestador, es el que inicia el ciclo. Luego, otro aguanta una semana entera. Y el anterior a Marcos apenas duró 2 días. O sea, el apartamento no es un lugar embrujado estático. Está consumiendo a la gente cada vez más rápido. Acelera, se hace mucho más eficiente, lo cual, lógicamente, nos deja con un pronóstico bastante sombrío para el tiempo de supervivencia que le queda a Marcos. Y la vecina le suelta esta advertencia, con una cara totalmente inexpresiva, como si no le sorprendiera absolutamente nada de lo que pasa, dice. El primero, el que dejó la grabación, ese no se fue. Ese simplemente dejó de estar. Al revisar esto, ese tono tan muerto y clínico nos sugiere algo escalofriante.
No estamos hablando de un crimen violento. Hablamos de que te borran del mapa a nivel existencial. Marcos no es víctima de un robo convencional. Es el siguiente número en una secuencia sistemática de desapariciones que, al parecer, nadie en ese edificio tiene la más mínima intención de detener. Y con esto llegamos al acto 3, el colapso de la razón. Marcos trata de refugiarse inventando una excusa. Se convence de que todo esto es una broma súper elaborada para la persona que vivía ahí antes y que él solo tuvo la mala suerte de tener maletas parecidas. Una racionalización desesperada, la verdad. Pero entonces reproduce el segundo mensaje, y la entidad hace pedazos esa arquitectura mental. La voz del contestador le dice que son exactamente las 11:20 de la noche, el minuto preciso. Y para rematar el terror, la voz repite, en voz alta, la misma excusa de la broma que Marcos acaba de formular en su cabeza. O sea, la máquina no solo predice acciones físicas, lo está escuchando pensar y está destruyendo sus argumentos en tiempo real. La impotencia en este punto es total. Al llegar a esta parte de las transcripciones, la amenaza se vuelve clara y directa. La cinta dice: el piso tiene una manera de quedarse con la gente, Marcos. No duele, eso es lo peor, no duele nada. Qué cambio tan profundo, ¿no? Pasa de ser un tipo escéptico y arrogante buscando al bromista escondido a darse cuenta de que está completamente atrapado. Saber que la aniquilación va a ser indolora, eso te quita todo el instinto de lucha, toda la adrenalina. Simplemente te hunde en un letargo de terror 100% psicológico. Aquí podemos trazar sus últimos intentos de resistir. Tras el golpe a su lógica, viene el pánico. Pasa a la acción. Marcos arremete contra el aparato, intenta borrar los mensajes a la fuerza. Presiona el botón. Pero la lucecita roja no se apaga. Lo golpea, lo presiona como loco, febrilmente. Y nada. Cuando al fin comprende que su fuerza física no sirve de nada contra algo que no obedece a cables ni a corriente eléctrica, la desesperación se desvanece. El resultado inevitable es el colapso absoluto, el silencio y la rendición. Lo que nos lleva directo al acto 4, rendición ante la luz roja. A estas horas de la madrugada, el ambiente se vuelve gélido, muy aislante. Imagínense a Marcos en la cama, completamente vestido, sintiendo la claustrofobia de esas paredes. Tiene todas las luces del dormitorio encendidas para espantar a las sombras. Pero allá, al final del pasillo, desde la cocina, hay un estímulo visual que es imposible ignorar. Ese pulso rojo del contestador. Parpadeando, parpadeando. En los documentos se describe como un ritmo hipnótico, hasta casi reconfortante en medio de toda esa locura. Vemos a una mente tan fragmentada que en lugar de huir corriendo, empieza a sincronizar su conciencia con ese ritmo, descendiendo poco a poco a un trance de completa docilidad. Pero le queda un intento final, un hilo muy tenue de esperanza que lo conecta con el mundo exterior. Agarra su teléfono y llama desesperado a un amigo. Hay cobertura, da tono, pero del otro lado de la línea no le contesta quien debería. Es la voz distorsionada del contestador. El apartamento secuestró su tecnología, cortándole la última vía de escape. Cuelga, lo intenta de nuevo, y esa distorsión implacable le susurra una orden irrevocable, súper fría: duerme. En ese segundo, el mundo exterior dejó de existir para Marcos. Su única realidad ahora es la entidad. Si miramos la cronología completa de este expediente, es aterrador ver la erosión total de un ser humano en menos de 24 horas. La rapidez es escalofriante. En la tarde, todo empezó con la arrogancia de la lógica. En la noche del apartamento se volvió un campo de batalla de pura negación. De madrugada falló su último intento de escape y se rindió. Y finalmente, a la mañana siguiente, el borrado completo y absoluto de una persona. El registro de la mañana siguiente es sinceramente una pintura de horror cósmico mezclada con la vida mundana. Las cosas están ahí, intactas. La luz del sol sigue entrando torcida al patio. Las maletas de Marcos jamás se desempacaron y siguen ahí tiradas en el pasillo. La puerta de entrada está abierta de par en par. Pero el detalle que verdaderamente te hiela la sangre en ese lugar vacío es una taza de café recién hecho en la cocina, caliente, preparada por absolutamente nadie. Y justo al lado, la máquina. La luz roja ya no parpadea por un mensaje viejo. Está encendida de forma constante, grabando en este preciso momento. Y cerramos este análisis con una pregunta que da muchísimas vueltas en la cabeza. ¿El apartamento 4A completó su ciclo? Las maletas están listas para que alguien las quite.
Y de seguro, un nuevo anuncio de alquiler barato va a circular por Madrid en cualquier momento. La máquina simplemente espera. Y esa nueva cinta, que va a narrar exactamente lo que hará la próxima víctima meses antes de que suceda, ¿será Marcos quien, convertido ahora en un eco atrapado detrás de esa luz roja, esté dictando las instrucciones? Es un archivo que desafía por completo a la lógica, dejándonos solo con la fría certeza de que hay puertas que de verdad nunca deberían abrirse. Hasta aquí el informe.